Gracias, presidente. Bueno, yo voy a comenzar con una apreciación bien distinta a la del senador que me antecedió en el uso de la palabra. Y voy a empezar diciendo que no sé si tenemos mejor Mercosur, pero más Mercosur sin duda tenemos, al menos por un par de razones. La primera es que hoy me parece que tenemos que festejar la inminente reincorporación de Paraguay al Mercosur. Bueno, está toda esta discusión sobre la votación en el Senado del ingreso de Venezuela, que aparece como requisito para la incorporación plena de Paraguay. Veremos, pero Paraguay se está reincorporando al Mercosur. Venezuela tendrá la presidencia pro tempore, estará ya incorporada como miembro pleno y además Bolivia está pidiendo la incorporación y Ecuador también. Es decir que, sin duda, más Mercosur habrá. Más Mercosur habrá, ¿no? Más países, nuevas adhesiones. Yo insisto con respecto a la suspensión de Paraguay al ingreso de Venezuela, que esa discusión ya la tuvimos largamente, no voy a incurrir en ninguna afirmación en el día de hoy respecto de eso. Ahora, decir que Bolivia o Ecuador no nos gustan como socios o decir que preferimos comerciar con Venezuela antes que comerciar con Estados Unidos, bueno, pueden gustarnos más o menos, pero afirmar que Bolivia o Ecuador son regímenes poco democráticos me parece que en esta casa no es adecuado, ¿no? No es adecuado porque habrán habido procesos constituyentes, habrán habido mecanismos de democracia directa que nos puedan gustar más o menos, nos puede gustar más o menos Correa o Evo, pero sin duda Bolivia y Ecuador tienen hoy los gobiernos más democráticos de su vida, no de los últimos 50 años. Tienen los presidentes más legítimos de toda su historia reciente y todos los indicadores de democracia que miden la salud de los regímenes políticos indican que Bolivia y Ecuador están viviendo su mejor momento político, además de que también viven un cierto auge económico que acompaña este proceso político. Entonces nos puede gustar más o menos, pero que son estados que van avanzando a pasos de gigante hacia la democracia y que hoy se encuentran en sus mejores momentos de legitimidad democrática, me parece que no hay duda. ¿Cómo va el Mercosur? Bueno, la primera reflexión que querría hacer acá es, en los años 90, nuestras exportaciones al Mercosur eran como la mitad de nuestras exportaciones, eran el 45%. Y hoy, que tanta discusión tenemos sobre el Mercosur, son solo el 30%. Hoy solo el 30% de nuestras exportaciones va al Mercosur. ¿Esto quiere decir que el Mercosur se ha debilitado? No. Eso quiere decir que apostando a reforzar el Mercosur, al mismo tiempo diversificamos nuestro comercio con otras economías del mundo. Es decir, no es incompatible el refuerzo del Mercosur con la diversificación de nuestro flujo comercial. Nos pasamos hablando de Argentina. Bueno, señores, el comercio con Argentina, las exportaciones argentinas son el 5%, ¿no? Tampoco es que porque tengamos una traba comercial con Argentina el país se va a hundir. Nos pasamos lamentando un TLC con Estados Unidos. Las exportaciones a Estados Unidos hoy son el 3,8%. ¿Por qué no pedimos un TLC con Rusia, que es como el 4,2%? Lo digo irónicamente. Por supuesto que Estados Unidos, en la época de la discusión del TLC, era el principal socio comercial. Tenía entre el 20 y el 22% de nuestras exportaciones, pero hoy es el 3,8%. ¿Como resultado de no haber firmado un TLC? No, diría yo que como resultado de cosas que nos trascienden enormemente, como la marcha de la economía mundial y los problemas de Estados Unidos en particular. Por supuesto que nuestro principal socio comercial sigue siendo Brasil. Siempre digo que si hay un tren que está pasando frente a nosotros todos los días es Brasil. China se ha transformado, sí, esa es la novedad, en el segundo destino de nuestras exportaciones. También es verdad, como señaló el senador Curiel, que Uruguay, y como señaló el senador Conde, exporta a Argentina y Brasil los productos con mayor valor agregado. Los productos industriales sin origen agropecuario, el 87% van a Argentina y el 43% van a Brasil. Y me encanta que China nos compre todo, me encanta tener a China como inversor, pero
hay otra cara de esta moneda y es la primarización o reprimarización de las economías de la región como resultado de las exportaciones a China. Proceso que está sufriendo Brasil, y al cual hay algunas señales, y proceso que también afecta a Uruguay. Cito a Reto Bertoni, doctor en Historia Económica del programa de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que publica en La brecha pasada los riesgos de una relación neoperiférica y destaca la primarización de las 3/4 partes de las exportaciones uruguayas. Eso tiene que ver con China. Esa es la otra cara de nuestros pujantes negocios con China. Que el Mercosur está entrando en una zona de turbulencias, me parece que a nadie se le oculta, como resultado de 2 o 3 cosas. El enlentecimiento del crecimiento brasileño, que limita el vigor del liderazgo brasilero, sobre todo en un contexto en que Brasil decide mejorar su balanza comercial con los países del bloque. Brasil decide hacer una política de ir hacia un superávit comercial con los países del bloque. Por supuesto que Brasil tiene que sufrir el embate de los gritos de los empresarios brasileros, como también de los nuestros, que se enfrentan, que se benefician del Mercosur, también los nuestros, que se benefician del Mercosur, pero piden, en el caso brasilero, que Brasil se mueva solo. La mejor demostración de esto es la de un representante de la Federación de Industrias de San Pablo, de la FIESPI, que dice: necesitamos librarnos de esta camisa de fuerza. La camisa de fuerza es el Mercosur. Pues no vamos a concurrir a ningún acuerdo teniendo a Argentina y a Venezuela como socios. Ahora, la Federación de Industrias de San Pablo se beneficia enormemente del Mercosur, de la misma manera que los empresarios nuestros se benefician del Mercosur, pero nunca encuentro un empresario defendiendo al Mercosur. Eso me parece que revela que, por suerte, la política está en manos de los políticos y no de los empresarios, ¿no? Porque los empresarios tienden mucho al comportamiento free rider, es decir, el comportamiento del que hace dedo, ¿no? Aquel que se beneficia de todos los acuerdos comerciales y políticos que realizan los países, pero nunca quiere pagar los costos. Nunca quiere pagar los costos. Entonces, los empresarios, estos empresarios que están involucrados en el 87% de intercambio de productos industriales con Argentina y con Brasil, se benefician de Argentina y Brasil, pero uno luego no los ve nunca en la primera línea de fuego defendiendo al Mercosur. Pasa en Uruguay, pasa en Brasil. Argentina, ya sabemos los problemas internos que tiene. El Parlamento del Mercosur está estancado, pero el Parlamento del Mercosur no creo que le importe a ningún miembro de la oposición, porque acá se han manifestado y se siguen manifestando muchos en contra del Parlamento del Mercosur. Lo han dicho algunos de los miembros que me antecedieron en el uso de la palabra. Nosotros no queríamos Parlamento del Mercosur porque no queremos institucionalidad política. Expresión un poco esquizofrénica en manos de parlamentarios que deberían defender todo lo que es institucionalidad parlamentaria, pero que no funcione el Parlamento del Mercosur pareciera que no es de las cosas que están sobre la mesa. Y sin duda el Mercosur avanza en otras cosas que difícilmente estén en los tratados de integración. Avanza en todo el tema movilidad de la mano de obra. Argentina, que tanto hablamos de Argentina, es la que tiene en este momento la política más generosa de trámite de residencias para población que está viviendo en su territorio. Mucho más generosa que la brasilera, mucho más generosa que la argentina. Y esto es parte del Mercosur, una política en relación a los migrantes generosa y abierta, lo mínimo, o quizá por lo que deberíamos haber empezado y lo que deberíamos haber defendido países como el nuestro, porque nosotros tenemos una población viviendo fuera de fronteras en los países limítrofes enorme. Son más de 300.000 uruguayos que están. También los tratados sirven para eso, no solo para los empresarios, para el comercio, en fin. Por supuesto, infraestructura. Yo me entero ahora porque dice el senador Curiel que Brasil está dispuesto a vendernos energía al precio que se la vende a los estados brasileros. ¡Wow! Por supuesto, vías férreas, frontera. Todavía, además de ser un país que comercia, somos un país frontera con Argentina y Brasil, y eso no lo va a modificar nada. O los avances en seguridad social que estamos teniendo adentro de la región y que están vinculados con la movilidad de la mano de obra que le importan a miles de uruguayos que trabajan allá y que pueden cobrar la jubilación acá, etc. Eso también es parte del Mercosur. Difícilmente se habla. Sin embargo, me congratulo de ver que estamos acercando posiciones. Por lo menos
tanto el senador Amorín como el senador Larrañaga dijeron: no estamos proponiendo salir del Mercosur ni pasar a Estado asociado. Bien, sino que queremos abrirnos a otras cosas y además queremos mejorar el Mercosur. Estamos de acuerdo. En eso acercamos posiciones. Y está muy bien revisar cada tanto nuestra inserción internacional porque el mundo cambia. Estados Unidos decae, emerge China. Brasil ha dejado de ser el país del samba y el fútbol para transformarse en una potencia mundial y para ser la cabeza más visible o el país más visible de toda América Latina. América Latina se va blindando frente a la crisis mientras Europa entra en crisis. Entonces, ¿cómo no revisar nuestros acuerdos, nuestras posiciones, nuestros presupuestos respecto del Mercosur? Acá yo querría proponer un ejercicio que lo propuso un filósofo que se llama John Rawls. Lo propuso para otras cosas, que se llamó el ejercicio del velo de la ignorancia. John Rawls dice: ¿qué principios de justicia una sociedad adoptaría, cualquiera de sus integrantes, si no supiéramos si somos blancos, si somos negros, si somos hombres o mujeres, si hemos nacido en Ghana o en Estados Unidos? ¿Qué haría una persona que no supiera sus intereses, los intereses que hay en juego, y tuviera que juzgar en qué mejor posición estaría dependiendo de los principios sociales que se adopten? Es decir, lo que Rawls proponía es qué principios de justicia yo estaría dispuesto a adoptar si no supiera quién soy. Yo propondría ese ejercicio para los países. ¿Qué principios políticos de alianza privilegiaría yo si no supiera qué país soy, pero supiera que soy un país de América Latina? Lo primero que haría es engancharme con Brasil. No tendría ninguna duda con respecto a que desearía que mi aliado principal fuera Brasil. En segundo lugar, desearía tener una alianza con Chile. Sabría que soy latinoamericano y sabría que vivo hoy. Y eso sin saber siquiera dónde estoy. Bueno, el Uruguay tiene ambas cosas. El Uruguay tiene a Brasil, o sea, el Uruguay tiene una posición privilegiada en relación a Brasil, y cualquier hoy país latinoamericano tiene una relación privilegiada en relación a Brasil, pero Uruguay más. Y el Uruguay está siendo beneficiado de la diplomacia global china. Ahora emerge la Alianza del Pacífico. Bien, ¿es una integración alternativa para Uruguay? Yo creo que no. Creo que está muy bien que seamos observadores, pero no es una alternativa para Uruguay. Esta Alianza del Pacífico, que como bien dice el senador Gurriel, tiene mucho marketing, porque yo me he pasado leyendo por todos lados que es el 35% del producto latinoamericano. Es el 35%. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros somos el resto. Aprovechar las falencias del Mercosur para decir, ahora vamos a asociarnos a otro bloque, bueno, como mínimo es oportunista, pero como política para el Uruguay, que quiere ser un país de primera, un país serio, me parece poco serio. Menos aún irlo consolidando por la vía de hecho, como decía el senador Loria. Ahora, la Alianza del Pacífico, además de ser reciente, por más que sus prospectos puedan ser muy ambiciosos, por ahora tiene poco de Pacífico, tiene más de andino que de Pacífico, ¿no? Tiene a Colombia, tiene a Perú, tiene a Chile y tiene a Estados Unidos. Ellos se han autodefinido como una alternativa al estatismo del Atlántico. El estatismo del Atlántico somos nosotros, es Argentina, es Brasil. Nosotros pertenecemos al estatismo del Atlántico. Un país estatista como el Uruguay, ¿a dónde otra cosa podría pertenecer? Ahora, sí yo creo que hay dos bloques políticos, que cuando la Alianza del Pacífico se define en contraposición al estatismo del Atlántico está diciendo algo de sí misma. Bueno, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, tienen políticas económicas ortodoxas, tienen políticas de gran apertura al mundo. Chile es su mejor ejemplo, pero el resto también. Mientras que las economías del Mercosur son economías más protegidas, administran comercio, tienen estados fuertes y presentes y políticas económicas heterodoxas. Entonces parece que los portavoces de la Alianza del Pacífico tienen más claras las diferencias entre los dos bloques que nosotros mismos. Pero nosotros lo que queremos es una América Latina lo más unida posible, porque a nosotros lo que nos sirve, y esto lo entendió Brasil hace tiempo, es toda América Latina, no nos sirve una América Latina dividida. Y entonces para eso tenemos la UNASUR, para eso hicimos la UNASUR.
Insisto, siendo nosotros quienes somos, lo mejor es tener a Brasil de socio y a China como nuestro amigo lejano y poderoso. Lo digo entre comillas porque siempre se ha usado esta expresión de el beneficio que nos traen los amigos lejanos y poderosos. Siempre se ha hecho con respecto a Estados Unidos. Podría hacerse con respecto a China. Para terminar, diría que Uruguay no tiene mucho atractivo en sí mismo como para andar negociando con los otros. Es decir, yo puedo entender un empresario brasilero que le diga a los brasileros, desháganse del Mercosur, levanten el ancla del Mercosur, desaten amarras con Argentina y con Venezuela. Pero el Uruguay no puede ir solo. El Uruguay tiene un atractivo como resultado agregado de estar en una región y de estar en una zona y de estar en un bloque económico. Yo nunca he visto que vinieran corriendo al Uruguay. Nunca nadie vino corriendo al Uruguay porque Uruguay fuera una maravilla. En buena medida, eso explica la bajísima inversión externa que el Uruguay tuvo, endémica, a lo largo de décadas. O sea que me parece que el atractivo de Uruguay se potencia en la región. Por otro lado, siempre pienso, imagínense cómo sería la relación con Argentina sin Mercosur. El Mercosur nos protege. El Mercosur nos protege. Nos protege en relación a los grandes. Asia, como dijo el senador Conde, exporta al Mercosur. No es que nosotros vamos a lograr, nosotros, el Uruguay, una relación privilegiada con. Y bueno, finalmente, insisto, el Mercosur, como es algo más que comercio, me parece que nos indica un camino de referencias geopolíticas imprescindibles en cualquier análisis, porque todo lo que es población, todo lo que es frontera, todo lo que es geografía, nos marca un camino y no el otro. Por ahora, yo creo que la Alianza del Pacífico es un proyecto que tiene mucho marketing. Hay un juego, hay un tablero Estados Unidos-China que el senador Loría hizo referencia a él y me parece que es imprescindible incorporar este análisis. Por eso la embajadora de Estados Unidos expresa su beneplácito de que Uruguay se vuelque a la Liga o Alianza Transpacífico o Transpacífica, porque allí está Japón, porque allí están. Bueno, hay un tablero, ¿no? En ese tablero yo no tengo duda de dónde tendríamos que estar nosotros. Pero en todo caso la discusión está abierta. Yo creo que tenemos que festejar la reincorporación de Paraguay. Tenemos también que recibir con buen ánimo a esta Venezuela muy herida tras la muerte de Chávez, examinar el ingreso de Bolivia, el ingreso de Ecuador y seguir fortaleciéndonos hacia adentro. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Bordaberry.